Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Morales Vargas Salvador del grupo 1PM1 y hablaré sobre las componentes de una torre de perforación que dan un total de 28 componentes. Bueno, primero, las torres de perforación son las que se utilizan para realizar perforaciones de entre 8.000 y 6.000 metros de profundidad en el subsuelo, tanto de pozos de gas, agua o petróleo, así como sondeos de exploración para analizar la geología y buscar nuevos yacimientos. La primer componente es el tanque de lodo o pileta, que en inglés se pronuncia mud pit, que es un gran tanque para contener fluido de perforación que se encuentra en un equipo de perforación. La segunda componente son las arandas, que se pronuncia en inglés shell shaker, dispositivo principal del equipo de perforación para remover los sólidos perforados de lodo. Es como un proceso de tamización vibratoria. La tercer componente es la línea de succión de la bomba de lodo, que en inglés se pronuncia pump manifold. Son un conjunto de líneas y válvulas que se utilizan para dirigir y controlar el fluido en la unidad de bombeo. La cuarta componente es la bomba de lodo, que se pronuncia en inglés mud bomb. Su función es tomar el lodo de perforación de la presa de lodos y llevarla por la manguera hacia el Kelly y al fondo del pozo. El quinto componente de una torre de perforación es el motor, que en inglés se dice engine. Consta de uno o cuatro o más motores de diésel y se encuentra conectados a generadores de energía que es distribuida por toda la localización de perforación con un sistema rectificador controlado por silicio. La sexta componente es la manguera vibratoria, que en inglés se pronuncia vibrating hose. Es el medio por el cual se transporta el flujo de sedimentos. La componente número 7 son los malacates o carrete de alparejo. Se pronuncia en inglés drawworks. Su función es desenrollar y enrollar el cable de perforación de manera controlada. La octava componente es la tubería de subida, que se pronuncia en inglés standpipe. Es un conducto de metal rígido que proporciona la vía de alta presión para que el lodo de perforación viaje a un tercio del camino hacia la torre donde se conecta la manguera de Kelly. La novena componente es la manga de inyección, que en inglés se pronuncia Kelly hose. Es una línea flexible de alta presión de un gran diámetro que es aproximadamente de 3 a 5 pulgadas, el diámetro es inferior, que se utiliza para conectar el tubo vertical al pivote. La décima componente es el cuello de ganso, que en inglés se pronuncia gooseneck. Es una sección de tubería rígida en forma de U invertida. La componente número 11 es el aparejo móvil, que en inglés se pronuncia mobile rig, que es un conjunto de poleas utilizadas para crear ventaja mecánica a la hora de levantar o arrastrar objetos pesados. La componente número 12 es la línea de perforación, que en inglés se pronuncia cat line, que es línea de gato. Es un cable relativamente delgado que se usa con otros equipos para mover pequeños componentes de la plataforma y la sarta de perforación. La componente número 13 es el bloque de corona, que en inglés se pronuncia crown block, que es un conjunto fijo de poleas que se denominan roldanas, situado en el extremo superior de la torre, donde se ensarta el cable de perforación. La componente número 14 es la torre de perforación, que en inglés se pronuncia derrick, estructura utilizada para soportar los bloques de corona y la sarta de perforación. La componente número 15 es la plataforma del encachador, que en inglés se pronuncia hitch platform. La plataforma pequeña en la que ubica el enganchador durante las maniobras con las tuberías. La componente número 16 es el soporte de tubería de perforación,
que en inglés se pronuncia Drill Pipe Support, que es un soporte para hacer tensión en la tubería de perforación, para que ésta no se fracture. La componente número 17 es el estante de tuberías, que en inglés se pronuncia Pipe Rack, que son dos estructuras elevadas en forma de truss que tienen secciones transversales triangulares. La componente número 18 es la placa giratoria, que en inglés se pronuncia turntable, que es diseñada para permitir la rotación de la sarta de perforación que se encuentra debajo. La componente número 19 es la unidad Kelly, y se pronuncia en inglés Kelly Unit, que es una barra de acero cuadrada o hexagonal larga con un agujero perforado en el medio para una ruta de fluido. La componente número 20 es la mesa giratoria, que en inglés se pronuncia Rotary Table, que proporciona la potencia para hacer girar la sarta de perforación en el sentido horario. La componente número 21 es el piso de perforación, que en inglés se pronuncia Drilling Floor, que es el área pequeña en que la brigada de perforación ejecuta sus operaciones. La componente número 22 es el tubo abocinado, que en inglés se pronuncia Bill Nipple. Tubería expandida en la parte superior de una sarta de revestecimiento, que sirve como embudo para guiar las herramientas de perforación hacia el extremo superior de un pozo. La componente número 23 es la válvula de control de estusas de tubería angular, que en inglés se pronuncia casing valve. Una válvula instalada en el conjunto del cabezal del pozo para proporcionar acceso al anillo de revestecimiento de los revestecimientos no productores. Y la componente 24, que es la válvula de control de estusas de tubería de cierre total, que en inglés se pronuncia bleed ram, es un componente de acero pesado, que es obturador de cierre total que no tiene lugar para la tubería. La componente número 25 es la sarta de perforación, que en inglés se pronuncia drill string, que es una combinación de la columna de perforación, el arreglo del fondo del pozo y cualquier herramienta para el giro de la barrena en el pozo. La componente número 27 es la broca, que en inglés se pronuncia drill, que es material que gira del modo que realiza cortes litológicos en el suelo. La componente número 27 es las cabezas de intubación, que se pronuncia casing head, que es un adaptador localizado entre la primera sarta de revestimiento y el conjunto de preventores de reventón durante la perforación. Y por último, la componente número 28 es la línea de ahogo, que en inglés se pronuncia kill line, que es una tubería de alta presión que va desde una salida en la pila Bob hasta las bombas de la plataforma de alta presión. Bueno, ahora hablaremos sobre 5 componentes de mi interés de la torre de perforación. El primer componente de mi interés es la mesa rotatoria. Bueno, pues su función es la de recibir la fuerza necesaria del motor para poder girar la sarta de perforación. Estas mesas pueden ser accionadas por acople directo o por engranes y son redondas con tamaño de acuerdo a la magnitud del equipo de perforación. En el centro lleva una abertura que puede ser cuadrada o hexagonal, por la que pasa la barra giratoria llamada Kelly. El segundo componente de mi atención es la flecha o barra giratoria, que es el Kelly. Es una barra generalmente cuadrada de 4 pulgadas de lado y que pasa por el centro de la mesa rotatoria y recibe de esta el necesario movimiento giratorio para poder perforar. El extremo inferior se acopla a las brocas y el extremo superior al eslabón giratorio llamado swivel, que lo soporta conjuntamente con toda la sarta de perforación.
La barra es de acero de alta dureza y es hueca por el centro, que es de 2 pulgadas, para de esta manera permitir el paso del lodo de perforación hidráulico. El Kelly puede subir, bajar o detenerse cuantas veces lo desee el perforador mediante el accionamiento de los controles respectivos. Otra parte que es de mi interés son los triconos o brocas de perforación. Bueno, las brocas tienen la función de desagregación de las rocas durante la perforación de un pozo. Existe una amplia gama de triconos y cada uno está diseñado para determinadas rocas con determinadas características mecánicas y abrasivas. Y por el cuarto sería la tubería pesada de perforación o drill collar, también conocida como botellas o sobrepesos. Estos son tubos de 6 pulgadas o más y de 10 pulgadas a 20 pulgadas de largo y con un peso de 500 a 700 kilogramos. Su finalidad es aumentar el peso de la sarta de perforación. Y por último, la bomba de lodos. Su función principal es tomar el lodo de perforación de la presa de lodos y llevarla por la manguera hacia el Kelly y al fondo del pozo. El lodo asciende a la superficie llevando en suspensión los recortes de la perforación. Por un canal pasa a la fosa de sedimentación, donde se depositan por su propio peso partículas grandes y pesadas, como arena, etc. Del pozo de sedimentación, el lodo con menos material en suspensión pasa por medio de otro canal hacia el pozo principal, donde nuevamente es bombeado al pozo, cerrando el ciclo.